en la unidad de terapia respiratoria de medicina intensiva del Hospital Rebagliati, en cuidados intermedios, pacientes post-COVID. Esta vez vamos a hablar sobre las secuelas que deja el COVID y cómo vamos a tratar estas secuelas, inclusive el tratamiento en la estancia de los pacientes en la sala de UCI. E inclusive, ¿por qué no comentar algo de la prevención? ¿Ya? Entonces vamos a hablar en tres etapas, ¿ya? Prevención, en la estancia hospitalaria, y post hospitalización. Muy bien. Entonces, en la prevención, primero hablemos algo del COVID, ¿no? Esta es una enfermedad que nos ha traído bastante dificultad al inicio en el modo de tratarlo, porque lo desconocíamos, ¿no? Sabemos que el COVID es cuando se complica en la parte respiratoria y el paciente va a UCI, ¿no? Nos va a causar una neumonía. Pero no es una neumonía normal, ¿no? Es una neumonía atípica. Así que cuando empezamos a tratar los fisioterapeutas la neumonía inicial de las primeras de COVID, tratábamos mucho el drenaje, ¿no? En el momento del paciente estaba hospitalizado, vibrábamos queriendo hacer drenar, ¿no? Por el compromiso que se veía, pero poco a poco hemos ido cambiando el sistema, vamos a ver por qué. Porque la neumonía que nosotros conocemos tradicionalmente es por bacteria, ¿no? Las bacterias que infectan los pulmones, ¿no? Traen infecciones. Y entonces nosotros lo que hacemos es favorecer el drenaje de las secreciones, ¿no? Con las técnicas de vibración, de posturas de drenaje, ¿no? Dirección de flujo, para, para poder hacer que el paciente drene las secreciones, para posteriormente hacer un trabajo respiratorio. Esto lo hacemos aún así el paciente pueda estar con ventilación mecánica. Pero ¿cuál es la variación que hemos tenido con los pacientes que se han comprometido con el COVID, ¿no? El COVID también es una neumonía, pero si han visto, lo han catalogado como neumonía atípica. ¿Por qué es una neumonía atípica? Porque no es la neumonía que les acabo de describir, esa neumonía que se llena de bacterias, llena de flema, ¿no? Llena de flema y impide el impulso, el paso del aire, pero se puede tratar con antibióticos y el drenaje, ¿no? Y la incidencia de muerte no es tan alta. En cambio, las neumonías por COVID se descubrió que no era, con las primeras autopsias, ¿no? Posteriores a los primeros casos, después de los 2 o 3 meses, se descubrió que no eran neumonías que llenaban los pulmones y los alveolos de secreciones. El COVID crea reacciones en el organismo que forman coágulos, ¿no? Entonces, al formarse el coágulo en el pulmón, esto dificulta el intercambio gaseoso, ¿no? Si esto es un alveolo, sabes que el alveolo es la unidad funcional del pulmón, ¿no? Nosotros, ¿cuántos alveolos tenemos en los pulmones, ¿no? Cuando nacemos alrededor de 2 millones de alveolos. En la etapa adulta tenemos algo de 4 millones de alveolos distribuidos en diferentes
los segmentos de los lóbulos del pulmón. Entonces, ¿cuál es la función de este alveolo? Este alveolo, que es la parte más, la última parte donde llega el aire en cada pulmón, tiene relación con el vaso sanguíneo. Y a ese nivel, ¿se ve bien o le cambio de color? ¿Está bien? Está bien. Está bien. Sí. Cuando el aire ingresa por aquí, por el alveolo, en el contacto con el alveolo se va a hacer un cambio de gases por difusión. El oxígeno que está entrando con el aire va a ingresar y el CO2 que viene del corazón ya de lo que se ha utilizado va a intercambiar con el CO2. ¿Qué quiere decir? Que en la inspiración nosotros vamos a tomar aire para entregar oxígeno y en la expiración vamos a botar este dióxido de carbono conocido como el CO2, ¿no? Entonces, en una neumonía tradicional, la neumonía típica, por infección, ¿qué pasa? En las neumonías típicas se llena de secreción esto, moco, ¿no? Moco es lo que nosotros cuando tosemos botamos, ¿no? Que cuando hacemos postura de drenaje, ¿no? Hacemos posturas de drenaje, pues, con vibraciones y otras técnicas, hacemos que este moco salga de aquí, para que después nosotros con nuestras técnicas mejorar la respiración y tengamos un mejor intercambio gaseoso ya con los alvéolos despejados, ¿ya? Eso es lo que normalmente hacemos. Pero en el COVID, ¿qué pasa? En el COVID, la reacción del cuerpo de formar coágulos llega a formar un coágulo de sangre aquí. Es un coágulo de sangre. Entonces, este coágulo, ¿qué cosa hace? Impide el ingreso del oxígeno. Impide el ingreso del oxígeno de modo que no se da el intercambio gaseoso. Ustedes ven que dicen en las tomografías 60-70% comprometido, ¿no? Quiere decir que de los 4 millones de alvéolos que tenemos, un 70%, ¿cuánto es? ¿No? Más o menos 1.300.000 alvéolos que están comprometidos y no se está dando el intercambio gaseoso ahí, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué podemos hacer? Para el coágulo, nada, ¿no? Porque el coágulo, la forma como se va a ir disolviendo, eso ya depende de la función del cuerpo, ¿no? Se ha descubierto, pues, que la citromicina, la ivermectina, todos esos mecanismos que nos están dando medicinas no tienen efecto sobre el COVID, ¿no? Tienen función preventiva para evitar otras infecciones, perdón, oportunistas que puedan asociarse a lo del COVID y complicar la situación del paciente cuando está en cama, ¿no? Se les da anticoagulantes para evitar la formación de estos coágulos, pero no para poder botarlos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esto, e inclusive cuando sale ya de UCI el paciente, ¿no? Todavía va a desaparecer el coágulo, pero todavía van a quedar residuos pegados al alveolo, ¿no? Pequeños residuos. Es por eso que a muchos pacientes que ya han salido del COVID, cuando nosotros empezamos a hacer la terapia respiratoria, le decimos tome aire, bote aire, el paciente en la inspiración siente que quiere toser, ¿no? Siente que quiere toser, inclusive bota, y él te dice, ¿no? Estoy toso, pero boto flema blanca, sin nada. No es que bote sin nada, porque estos pedacitos se van a ir desprendiendo ya con la actividad, con el ejercicio, ¿no? Con la terapia física se va a ir eliminando, ¿no? Eso es en cuanto a la terapia respiratoria.
Por suerte, así como ustedes habrán visto que esta neumonía atípica por COVID suele ser mucho más grave que la neumonía normal, ¿no? Por, por el sistema mecánico, ¿no? Que implica que se taponeen los alveolos, ¿no? Y que impida el acceso del aire para hacer el intercambio gaseoso. La recuperación, en el caso del COVID, es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor, pero por ahí me van a decir seguro, no, pero yo tuve un señor que tiene fibrosis pulmonar, post-COVID, ¿no? Que le ha quedado lesionado. Las lesiones, ¿no? Las lesiones o las complicaciones posteriores al COVID, ¿no? No son debido al COVID mismo, ¿no? Las complicaciones, ya sea de la falta de capacidad de ingreso de oxígeno, la falta de ingreso de oxígeno va a ser por la distensión del diafragma que se da por la presión que ejerce el ventilador mecánico, ¿ya? Ya hablando de términos también diferenciemos lo que es ventilación de respiración. La respiración es aquí, respiración es funcional, respiración se da a nivel celular, respiración significa intercambio de oxígeno y ventilación es ingreso de aire al pulmón, ¿ya? Por eso nosotros cuando hacemos esto, yo le digo, respiren hondo, ustedes van a hacer esto. Pero es un término incorrecto, claro. Para el término, la terminología común que manejamos, respirar es eso, ¿no? Pero eso no es respirar, eso es ventilar, ¿no? La respiración no es voluntaria, la respiración es involuntaria. La respiración es a nivel de intercambio gaseoso, ¿ya? Para que se dé la respiración no es mi voluntad el tomar aire, ¿ya? Para hacer la respiración tiene que estar esta vía entre esta relación alveolo capilar libre, ¿ya? Muy bien. Entonces, yo puedo tomar un montón de aire, ¿no? Puedo tomar aire, tomar aire, tomar aire. O sea, puedo ventilar bien, pero me puedo asfixiar, porque puedo estar ventilando, pero no estoy respirando, debido a que el intercambio gaseoso no se da, ¿ya? Entonces, en el caso del COVID, como les decía, esta formación de coágulos es lo que impide el intercambio gaseoso y se va a ir poco a poco, ¿no? Entonces, la lesión va a estar por el ventilador mecánico que le da tanta fuerza, porque al inicio, como veían que el paciente le faltaba aire, ¿qué hacían? Le ponían más presión de oxígeno nada más, ¿sí? Entonces, ¿eso qué causaba? Distensión del diafragma, ¿no? Si nosotros tenemos aquí, y el diafragma está aquí, ¿sí? El diafragma es un músculo que al contraerse jala los pulmones, haciendo una presión negativa, ¿no? Este diafragma jala y hace que el aire de los pulmones del exterior sea jalado por los pulmones, ¿ya? Entonces, eso es una presión negativa, ¿no? Así como cuando ustedes tienen una bolsa desinflada, para inflar la bolsa ustedes empiezan a jalar la bolsa, abrirla y jalar el aire de afuera para que la bolsa se infle. Eso es una presión negativa. Si ustedes inflan la bolsa soplando, eso es presión positiva, ¿ya? O sea, presión positiva cuando se sopla y presión negativa cuando se jala. El diafragma hace jalar, hace que los pulmones se extiendan por dentro, por lo tanto ejerce presión negativa, ¿no? Entonces, cuando el paciente llega a UCI y se le coloca el ventilador mecánico, ¿no? No es respirador mecánico, ya les dije por qué. Se le coloca el ventilador mecánico. La fuerza que va a ofrecer el ventilador mecánico ya no es fisiológico, ¿no? Porque la fuerza que ejerce el ventilador mecánico es una presión positiva, ¿ya? ¿Y qué va a originar?
que este diafragma que esté aquí, ¿no? Al tener tanta presión del ventilador mecánico, así como cuando ustedes van a una fiesta de cumpleaños y ustedes inflan los globos, ¿no? Y después del cumpleaños quieren llevarse el globo y lo desinflan, el globo queda todo distendido. Exactamente pasa lo mismo con nuestro diafragma. Este diafragma que estuvo acá y está en condiciones de jalar los pulmones para tomar aire, está distendido, ¿no? Y queda, por exagerar, ¿no? Al revés, ¿ya? Así, ¿ya? Queda distendido. Entonces, ¿qué va a originar un diafragma distendido? Si el diafragma ejerce presión negativa para tomar aire, un diafragma distendido lo que va a hacer es que no haya fuerza para tomar aire. Es lógico, ¿ya? Pero aparte de esto, de reeducar el diafragma, ¿cómo redujo el diafragma? Fácil, estimulando a respirar, pues a respirar, pero a ventilar, ¿no? A tomar aire, ¿no? Tomando aire, este diafragma, ejercitando este diafragma, va a subir otra vez, ¿sí? Pero ¿cómo va a subir otra vez? Si esto ya está distendido. ¿Mm? Primero hay que lograr la expiración, ¿sí? Ustedes, hay un punto muy interesante aquí. A un paciente por COVID, a un paciente por COVID, cuando ustedes ya quieren intervenirlo posteriormente a cuando ha salido de alta, van a ver que se agita. Van a decir, les va a decir que cuando se agita cuando van al baño, cuando se sientan, cuando se paran, se agachan y hacen cualquier cosa y se agitan, ¿no? Me falta aire, me mareo, ¿no? Entonces, un punto bien interesante. Ustedes le van a decir al paciente, respire hondo. Porque respire, ustedes les van a decir. El paciente lo que va a hacer es poquito, poquito aire va a tomar, ¿ya? Pero esa no va a ser, usted no, que porque bota poco aire, ustedes no van a hacerle inmediatamente ejercicios de inspiración, ¿no? Por física, para llenar algo, ¿qué cosa hay que hacer primero? Vaciarlo, ¿no es cierto? Si nosotros queremos tomar, llenar una botella con Coca-Cola, ¿no? O un vaso con Coca-Cola, ¿no? Y el vaso está con la mitad de agua. Si yo quiero tomar Coca-Cola, no lo voy a echar encima del agua, ¿no? Tengo que botar el agua para que mi vaso contenga Coca-Cola pura, que es lo que yo quiero tomar. En el pulmón pasa lo mismo, ¿ya? Pasa lo mismo aquí. Si yo quiero tomar aire, tengo que hacer el paciente bote el aire primero. Entonces, este diafragma, como está distendido, ¿no? Va a hacer que el paciente a la hora de tomar tome poquito, porque esto no está generando una posición positiva. Los que están trabajando en ese momento son los músculos, o el otro músculo inspirador, que es el intercostal externo, y los accesorios de la respiración, que son los escalenos, el esternocleidomastoideo, ¿no? El angular del omóplato, ¿sí? Pero esos generan un aumento del diámetro lateral y superior del pulmón, ¿ya? Los intercostales externos lo que hace es la acción de asa de Walde, ¿no? Asa de Walde del pulmón, de las costillas, que hacen que el pulmón se expandan hacia los costados. Y los escalenos que están acá, el esternocleidomastoideo, los trapecios, ¿no? El angular del omóplato, hace que los pulmones vayan hacia arriba, ¿no? Es fácil ver a un paciente que está haciendo respiración con musculatura accesoria, como cuando uno termina de correr, ¿no? Cuando uno termina de correr, trabaja la musculatura accesoria porque el cuerpo necesita de diferentes maneras buscar todo, que se expandan todos los diámetros del pulmón para ventilar mejor los pulmones, ¿no? Muy bien. Entonces,
Ustedes van a decir al paciente, como no toma buena cantidad de aire, su razonamiento no va a ser el de forzar la inspiración, nada de inspirómetro de incentivo, nada de eso. Lo primero que tienen que hacerle a ese paciente es aprender a botar el aire, ¿ya? Y eso, cuando ustedes vean a un paciente, le van a decir, bota el aire. Y se van a dar cuenta que el paciente solamente va a botar así, nada más. Eso es lo que va a botar él. Bote todo lo que pueda. No va a botar más. Entonces, ustedes van a trabajar presionando el abdomen. Ustedes que saben que a la hora que se contrae el diafragma, ¿no? Va a presionar las vísceras y las vísceras se van a ir hacia adelante. Entonces, a este paciente lo primero que vamos a hacer es decirle bote todo el aire y vamos a presionar las vísceras hacia adentro y hacia arriba, ¿ya? Hacia adentro y hacia arriba, acompañando la expiración. Le decimos bote el aire y todo el aire. Siga soplando, bote todo. Te va a decir ya no hay más. Sigue haciéndole botar todo lo que pueda y presiona el abdomen. Después de eso, de hacerlo varias veces, de hacerle botar el aire, recién ustedes van a empezar a hacer las inspiraciones. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? Profesor, una consulta. ¿Se presiona el abdomen antes que bote o después que bote el aire? No. Ahorita recién estamos haciendo acompañamiento nada más. Ay, ok. Acompañamiento a la expiración. Ajá. Ya, Lo que profesor, estoy gracias. diciendo es una técnica Ah, ya. Ajá, gracias. es técnica de descompresión para reeducar diafragma, ¿no? Esa descompresión violenta. Eso me quieres decir. Esas son técnicas de reducción diafragmática que Sí. podemos hacer. Ahorita solamente les estoy diciendo cómo vamos a hacer para enseñarle a botar el aire al paciente, que es nuestro primer paso. Ah, ok. Ahorita vamos a hablar de la prevención. Vamos a Ya, hablar gracias. que se vaya la idea nomás. Ya, gracias. Ayudamos a que el paciente bote el aire, presionamos el abdomen, siga botando el aire, todo lo que pueda, ¿ya? Que siga botando todo lo que pueda de ahí, acompañando la respiración nada más, ¿ya? Una vez que el paciente ya ha mejorado esto, recién vamos a mejorar la inspiración, ¿no? Haciéndole entender cuál es la función del diafragma. Que el diafragma cuando baja va a presionar las vísceras hacia adelante, ¿no? La comparación que yo siempre hago del diafragma, antes que me olvide que el diafragma tiene tres formas de función, ¿ya? Es una función, una forma fisiológica, una forma aprendida y una forma necesaria, ¿no? Esa clasificación más o menos la manejamos las personas que... Es una forma práctica, mejor dicho, de clasificarla para nosotros que trabajamos, los fisioterapeutas, ¿no? Eso no lo van a encontrar en ningún libro de fisiología. ¿Por qué fisiológica? Porque es la forma como hemos nacido y cómo respira cualquier persona sin necesidad que le enseñe, ¿no? Ustedes han visto, tienen por ahí un gatito, un perrito, que a la hora que duerma, miren en la barriga, cómo se infla la barriga, ¿no? Esa es la forma fisiológica. Miren un bebito durmiendo, a ver su barriguita cómo se infla. Fisiológicamente, ¿no? Fisiológicamente, el sistema nervioso, ¿no? El sistema vegetativo hace pues que el diafragma, que está inervado por C3, C4, C5, ¿no? Tenga esa función automática, ¿no? Eso es lo normal, que se descontraiga el diafragma y empuje las vísceras hacia adelante. Entonces, los animalitos, los bebitos, respiran así, fisiológicamente, bien, ¿ya? Hay otra forma que les digo es social. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestras vidas, cuando vamos creciendo, al ser humano le inculcan la manera de respirar, ¿ya? Todos ustedes han escuchado del patrón de marcha, ¿no? Del mal patrón de marcha, de la reeducación de la marcha, ¿no? Porque hay marchas patológicas, ¿no?
Cuando nos hacemos un esguince, ¿por qué hacemos reeducación de marcha? Cuando tenemos un problema de rodilla, un posoperado de mucho tiempo, ¿por qué hacemos reeducación de marcha? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tenemos el esguince de la rodilla o estamos operados, ¿no? El cuerpo va a buscar la manera más fácil de caminar. Y esa manera, como camina cojeando, se va a patronizar, ¿ya? Y el cuerpo elige esa marcha como ya patronizada como la marcha que queda. Es por eso que tanto incidimos con el trabajo con el espejo, ¿no? Para mejorar el patrón de marcha. Lo mismo pasa en el aparato respiratorio con esta respiración que yo le digo que es aprendida, ¿no? Nosotros aprendemos esta forma, ¿por qué? Porque al varón desde pequeño le dicen que meta la barriga y respire, ¿no? Y que camine metiendo la barriga y sacando pecho, ¿no? El porte, lo que dicen el porte, ¿no? Con porte, con garbo, ¿no? Y a las chicas también, por el tipo de moda, por las modas que usan, ¿no? El politos cortos, ¿no? El- la ropita más ajustada. Entonces, no se vería, entre comillas, antiestético que estén inflando la barriga, ¿no? Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo la respiración fisiológica diafragmática y vamos aprendiendo la respiración torácica. Eh, y la otra función sería la necesaria. ¿Por qué necesaria? Porque como aprendimos en esta segunda etapa de nuestra vida, ¿no? La respiración torácica, porque no queremos sacar la barriguita, porque a todo el mundo, hoy mira esa guata, ¿no? Y nadie quiere tener guata, ¿no? Entonces metemos la barriga y respiramos de forma torácica, asociado también al uso de los cinturones, ¿no? También presionan el abdomen y no dejan la respiración torácica. Llega un momento de la vida, a partir de los 60 años más o menos, en que ya la función de asa de balde por las articulaciones eh, vértebro-costales se van ya deteriorando, las vértebras van perdiendo su volumen y por lo tanto la función se va perdiendo. Al perderse la función de asa de balde de las costillas, el diámetro lateral del tórax se va a ir disminuyendo. Entonces, la persona adulta se va a agitar más rápido, ¿sí? Entonces, ya necesitamos otro tipo de respiración. Entonces, automáticamente, los musculares accesorios. Como los abuelitos que, ¿no? Cuando en ese momento, es el momento clave para los abuelitos enseñarles a respirar de forma con el diafragma, que eso deberíamos hacerlo con todo, como protocolo. Inclusive ahora que pase el COVID, entrenar a toda nuestra gente para que su respiración sea diafragmática, ¿no? Que tomen aire y el aire vaya hacia el abdomen y empuje las vísceras hacia adelante, ¿no? Vamos a hacer una pequeña práctica sobre eso. Muy bien. Entonces, empezamos la parte preventiva. Preventiva. A ver, quiero su participación. ¿Ustedes creen que se puede prevenir el COVID? A ver, conversando. Sí, ¿Se puede prevenir el COVID? ¿Qué dicen? sí, pero cuidándose con mascarilla, bioseguridad, ¿no? Bueno, claro, o sea, prevención en cuanto a no exponerse, ¿no? Ujú. Ya, bueno. Yo les pregunto, ¿se puede prevenir el COVID en el sentido de que si el virus, estás expuesto al virus, no te dé? ¿Se podría?
con la vacuna. Claro, con la vacuna, pero sin vacuna. ¿Se podría? No, ¿Qué dicen ustedes? No, tarde o temprano te va a Reforzando dar. el sistema inmunológico. no hay forma de prevenirlo. No, Pero entonces yo, ¿por qué hablo de preventivo? o ¿Por qué hablo de preventivo? Porque hablo de estar con el cuerpo preparado por si, ¿no es cierto? Porque cuando empezó la pandemia, nosotros decíamos, no, ¿qué nos va a dar? Nos cuidamos, nos encerramos en nuestra casa y no nos va a dar. Pero ahorita creo que ya, de acá, de los que estamos acá, 80% ya nos ha dado, ¿no? Ya creo que ya la mayoría nos ha dado, porque ya el índice de contagiados en Lima supera el 80%. Ya creo que ya la mayoría hemos estado afectados, sobre todo los que trabajamos en salud. ¿no? Muy bien. Entonces, ¿a qué me refiero yo con la parte preventiva? ¿No? En estar listos en el caso de que nos dé este problema que sabemos que nos va a dar a la parte, nos va a afectar la parte respiratoria, entonces sepamos cómo tenemos que respirar, ¿no? Realmente el que tenía que habernos enseñado a respirar era nuestro profesor de educación física, ¿no? Él tenía que habernos enseñado a respirar. ¿Por qué así? Porque como el profesor de matemática nos enseña a hacer nuestras funciones básicas, operaciones básicas, el profesor de lenguaje nos enseña a comunicarnos bien, escribir bien, redactar bien, ¿sí? Los otros profesores a saber de historia, geografía, etcétera. La función del profesor de educación física es prepararnos para nuestro crecimiento y para nuestro envejecimiento, para el mejor aprovechamiento de nuestros, de nuestros músculos, ¿no? Y dentro de estos músculos está el diafragma, ¿ya? Cuando ustedes ven, ustedes habrán visto en las películas norteamericanas que hasta en la universidad les hacen hacer ejercicios respiratorios. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen los ejercicios? Porque al estirar toda la musculatura se prepara al niño para el crecimiento, porque el hueso va a crecer mucho más rápido que el músculo. Entonces, cuando el hueso crece mucho más rápido que el músculo, va a jalar. Y al jalar, al jalar el músculo al hueso, el niño pues va a tener jorobita. Ustedes habrán visto a los niños que se sientan en el sillón y se van resbalando. No hay que decirle, oye, párate derecho. Caminan todo con los brazos colgados, ¿no? Eso es porque el músculo ha crecido, el hueso ha crecido mucho más rápido que el músculo, entonces el músculo más acortado está jalando. Entonces la función de la educación física es tener estirados esos músculos para llegado el momento del crecimiento, los músculos estén acondicionados para crecer a la par con el hueso y no tengan esos problemas, ¿no? De cansancio de la espalda, que le duele de la espalda, que tiene escoliosis, ¿no? Que para cansado, ¿sí? Que se sienta mal, ¿sí? Que parece que estuviera jorobado todo el tiempo. Entonces, el diafragma pasa lo mismo, ¿no? Porque nuestro profesor de educación física, ¿qué cosa nos enseñó? El profesor de educación física nos enseñó que tomemos aire por la nariz. Inhala y exhala. Eso nos enseñó, ¿no es cierto? Y nosotros ya, pues, hicimos 10 veces y aprobados en educación física. Pero no nos enseñó a dónde debía dirigirse ese aire, ¿no? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el músculo principal de la respiración? El diafragma. El diafragma, perdón. 20 a todas. 20 a todos, muy bien. Pero si, en teoría, muy bien, pero si yo les digo, a ver, respiren con el diafragma, hagan una respiración diafragmática, a ver, conscientemente, eso, muy bien, jalados la mayoría, ¿no? Porque lo que están haciendo ustedes es hacer esto. Ese es torácico. Y ahí, eso es torácico. Ahí están trabajando los intercostales externos, ¿ya? Están trabajando el diámetro lateral y anteroposterior. E inclusive están trabajando con musculatura accesoria. ¿Ya? ¿Cómo respiro yo con el diafragma? Aquí. Miren, a la hora que yo respiro con el diafragma,
Y Se toda- infla la barriguita. ni siquiera se va a mover. Miren, primero voy a hacer una respiración torácica. Eso es lo que nos enseñaron y eso es como la mayoría inhala. Cuando yo les digo, trabajen el diafragma, tienen que hacer esto. Acá no se mueve nada. Miren otra vez. Y no solo eso. Si ustedes se dan cuenta, miren. Miren acá. ¿Qué han notado? Miren, ¿ah? Distensión del abdomen. ¿Cómo? Distensión del abdomen. Claro, distensión del abdomen, pero hay algo más. Miren. Otra vez. Torácico. Diafragmático. ¿Qué cosa han notado? ¿Qué han notado? Que la barriguita se hincha. Lo que pasa, si no lo han notado, es la cantidad de aire que yo puedo tomar con el diafragma a diferencia de la torácica. Miren la cantidad de aire que yo tomo en la respiración torácica. Es limitado. Es lo máximo. Diafragma. Casi el doble de la cantidad de aire que yo puedo tomar. Entonces, en esos momentos, una persona que puede trabajar con el diafragma está más preparada que una persona que no la tiene. ¿Ya? No digo que no se va, si las condiciones se dan, no se va a llenar de coágulos. No digo eso. Lo que digo es que podría, si el cuadro no es tan grave, sabiendo manejar el diafragma, no llegar al hospital, no llegar al oxígeno. No llegar, hay personas que están saturando 91, 92 y por eso se internan. ¿Sí? Por 91, 92. Pero si estuviéramos preparados, sabiendo respirar con el diafragma, entonces los casos que van a hospitalización leve serían mucho menos. ¿Ya? Entonces, porque trabajando con el diafragma, la cantidad de oxígeno sería más óptima. Muy bien. Eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pero, licenciado, y las personas asintomáticas también se hace coágulos en su pulmón, ¿no? Salen positivas, las que salen positivas y no están. Hay personas que no tienen eso, hay personas que tienen muy poquito, hay personas que solamente tienen 10%, 5%. Pero antes todo se hacían la tomografía, ¿no? Pero actualmente ya no, porque el tratamiento ya se sabe que el tratamiento de COVID es solamente tienen ya síntomas, baja de saturación, a ellos son los que tienen que ir en su tomografía y acudir al centro de salud para compensar el oxígeno. Si la saturación está bien, tranquilo nomás, de repente el compromiso puede ser de 5, 10%, 20%. ¿Para qué tengas que tomar una tomografía y alarmarse? ¿No? Inicialmente, cuando empezó lo del COVID, como les decía, la gente se asustaba mucho porque como había un compromiso de 20%, 30, 40, 50% de COVID, se pensaba que iba a quedar una secuela grande, ¿no? Como en el caso de las neumonías normales, ¿no? Que por infecciones quedan cavernas, ¿no? Y cavernas y con predisposición a que esos espacios puedan volverse a infectar y realizar otros cuadros neumónicos. Pero actualmente ya se sabe pues que esos pacientes, de los más graves que habían, ¿no? De los más graves que habían, internados 1 o 2 meses, a los 3 meses ya no tienen nada. Se van a tomar la tomografía y los pulmones están completamente limpios, ¿no? Esa es la ventaja que nos ofrece este
bendito COVID en compensación a toda la cosa que está haciendo. Imagínense cómo estaríamos, ¿no? Aparte de todos los muertos que tenemos, la mitad del país con secuela, ¿no? Que sería terrible, ¿no? Entonces, algo tenía que haber a nuestro favor. ¿Ya? Ah, Entonces, sí, efectivamente, sí, hay personas, casos leves, que pueden haber tenido. En mi caso, por ejemplo, yo tuve COVID, no nada de fiebre, nada de compromiso respiratorio, pero algunos días que sí me paraba, sí sentía el vaído, me mareaba, ¿no? Seguramente he tenido algo muy insignificante, ¿no? De 10, 20%, pero actualmente pues el pulmón limpio completamente, ¿no? Y me dirán, pues, como les decía antes, ¿y la secuela de los que están con fibrosis? La fibrosis pulmonar la genera el ventilador mecánico, ¿no? Porque, como les decía, actualmente los intensivistas están manejando muy bien esa parte de los parámetros que tiene el ventilador mecánico para no llegar a presiones tan fuertes, ¿no? Esas presiones tan fuertes del ventilador mecánico lo que hace es romper alveolos y los racimos de alveolos que hay por tanta presión. Entonces, se rompen y al cicatrizarse, pues se forman cicatrices y la tomografía posterior a la enfermedad revela pues ahí cicatrices, fibrosis pulmonar. Pero eso no es COVID, como les digo. La fibrosis la originó la rotura de los alveolos por mal manejo del respirador mecánico. ¿Ya? ¿puede sangrar? ¿Perdón? ¿Puede Ah, sangrar? sangra. Se O sea, rotura. ¿Por la boca? que sí puede sangrar por la boca cuando tiene COVID. Son roturas de alveolos pequeños. Ah, Roturas de gracias. alveolos muy pequeños. Imagínate, ¿de qué tamaño serán los alveolos que tenemos 4 millones? ¿No? Ay, Muy pequeños, ¿no? Pero esas roturitas son las que se ven en la tomografía como la fibrosis pulmonar. Y dicen que es por el COVID, no es por el COVID, es por el ventilador mecánico. Así como te dicen que el que sale de UCI sale pues que no puede caminar, no se puede parar, dice que el COVID origina debilidad muscular, el COVID origina pérdida de la masa muscular y no es el COVID. El que origina la pérdida de la masa muscular, la dificultad de ponerse en bipedestación y contrarrestar la gravedad, es la inmovilidad en la cama, ¿no? Es el tiempo de postración, no es el COVID. Ustedes saben que el COVID se va a las 3 semanas, ¿no? Se va a las 3 semanas, pero esos coágulos que no puede reabsorber el cuerpo son los que condicionan a que el paciente tenga que seguir en UCI, ¿no? Y esa estancia en UCI es la que condiciona. Hay pacientes que salen con problemas neurológicos, ¿no? Temblor, la mayoría, temblor, ¿no? Algunas parálisis. Las parálisis no son consecuencia del COVID. Las parálisis son como consecuencia de la postura. A veces la postura de pronación presiona se presiona el nervio radial, paciente tiene como mano en gota. Nervio cubital, el predicador. Nervio mediano, mano en gata. Depende qué nervio. Hay pacientes que presionan el nervio ciático, el nervio peroneo, y es muy común que el dedo gordo también quede caído, ¿no? Pero sí hay algunos, hay algunos compromisos neurológicos directos. Sí hay polineuropatías por COVID. Por ejemplo, la pérdida del olfato y del gusto, que es tan común, es un problema neurológico originado directamente por COVID, ¿no? Pero son reversibles totalmente. ¿Ya? Entonces, la mayoría de complicaciones del paciente con COVID son consecuencias de la estadía en la UCI, la estadía en cama y el tiempo de la inactividad. Es por eso que el tratamiento en ellos es bastante rápido. E inclusive algunos pacientes que salen con traqueostomía, ¿no? Paciente que sale con traqueostomía, es fácil trabajarlo y que le quiten la traqueostomía y vuelva a hacer su vida entera, salvo aquellos, como les digo, son más o menos los primeros que se trataron y que no les han puesto una ventilación mecánica adecuada, la disfunción
Los- por la ventilación mecánica ha sido tan masiva, ¿no? Que ahorita han quedado con una insuficiencia respiratoria, ¿no? Y con fibrosis pulmonar. Pero como les vuelvo a repetir, no es por COVID, sino por el tratamiento mismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la parte preventiva, ¿a qué me lleva? ¿No? La parte preventiva me lleva a estar preparado, a condicionar mi músculo diafragma a que pueda responder en el momento que yo lo necesite. Porque no hay que esperar a estar con COVID en un hospital para que el paciente venga y te enseñe recién a respirar con el diafragma. Es algo que todos deberíamos saber. E inclusive, ¿no? Desde los comienzos de la pandemia, haber enseñado a toda la población a hacer ejercicio diafragmático, ¿no? En vez de esto es guerra, en vez de hacerles hacer vasitos, estos deberían haber estado enseñando la respiración por lo menos 10 minutos, ¿no? Vamos a hacer ejercicios diafragmáticos que hemos prevenido contra el COVID, algo así, ¿no? En vez de estar perdiendo el tiempo armando vasitos, ¿no? Calateándose. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí en cuanto a la parte preventiva? Alimentación también es muy importante. Alimentación, claro, eso, nosotros hablamos, estamos hablando ahorita desde el punto de vista de la fisioterapia, ¿no? Ah, ya. Del mundo de la fisioterapia, de músculos, respiración, todo lo que vamos a enfrentar a la terapia post-COVID. Bueno, la alimentación ya, pues eso depende de un nutricionista, ¿no? Que ya lo sabemos, pues, que hay controversias, ¿no? Algunos dicen que el exceso de proteínas, de lo poco que me he enterado también, ¿no? Que es importante, interesante saber, que dicen que hay que comer bien proteínas, carne, pero dicen que el exceso de proteínas mejora o favorece la aparición de coágulos. Mientras más hemoglobina tiene, más fácil te aparecen los coágulos. Dicen eso, ¿no? Otros dicen que los estudios están diciendo que los vegetarianos también tienen predisposición. Otros dicen que la alimentación debe ser de acuerdo al grupo sanguíneo, porque algunos tienen predisposición a las hemorragias, a los trombos, de acuerdo. Entonces, hay varias cosas diferentes campos que hablar, ¿no? Pero simplemente una alimentación balanceada, no es tan anémico, pues el anémico también debe pagar tantos votos con cualquier. Muy bien. Sí, entonces pasamos al siguiente punto, preventivo, ya saben, solamente estar listos con el diafragma, aprender a usarlo. Una práctica más del diafragma, ¿ya? Para que quede claro esto, porque lo vamos a volver a repetir después. Inflar acá. ¿Ya? Inflar. Ya. Si yo hubiera pasado post-COVID y fuera un post-COVID y hubiera salido de hospitalización, yo no podría estar haciendo esto. ¿Por qué? Porque si hubiera salido de UCI con una ventilación positiva, mi diafragma estaría distendido. Entonces yo al tomar aire solamente estaría haciendo. ¿Por qué? Porque el diafragma está acá abajo. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es enseñar a botar el aire. Botar el aire. Eso lo vamos a ver en la parte de posterior a la hospitalización. ¿Ya? Vamos a la etapa hospitalaria. ¿Qué hacemos en la fase hospitalaria del COVID? Cuando el paciente se complica, ¿no? Y llega bueno, hablamos de la parte inicial, cuando te da el COVID, ya, te dio el COVID. ¿Qué empiezas a hacer? Tenemos que hacer ejercicio respiratorio, ¿no? Ejercicio respiratorio para mejorar nuestra ventilación y que nuestra saturación podamos controlarla solamente con ejercicio, esperando no tener que llegar a la oxigenación, ¿no? Y si llegamos a la oxigenación, también
Ejercicio respiratorio, ¿para qué? Para que la oxigenación la aprovechemos mejor, ¿sí? Y no llegamos a más, ¿sí? Pero en algunos casos, si es que ya ni con ejercicio respiratorio, ni con la máscara y combinando ambos, ya podemos bajar seguimos desaturando, tenemos que llevar ya a ventilación mecánica. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el paciente llega a ventilación mecánica? ¿No? ¿Qué podemos hacer en cuanto a terapia física? Ya no es, aquí el tratamiento ya no es igual, porque el paciente lo que se le va a dar es reposo absoluto, ¿no? Ni siquiera el paciente para darle pautas para que respire, forzarlo, respiración forzarla, moverla, hacerle compresiones, no, no. Aquí en esta etapa el paciente está en reposo absoluto. Tiene 3 días de pronación, después supinación, eso se hace por 3 veces, ¿no? Y al hacer esto, al estar el paciente en UCI, ¿qué podemos hacer? Solamente todo pasivo, ¿ya? Movilización pasiva de las extremidades, miembros superiores, miembros inferiores, el tronco, ¿no? Movilización pasiva de la parrilla costal, ¿no? Arriba. Al de costado también, movilizar la parrilla costal hacia arriba y abajo con las 2 manos, ¿no? Trabajar el diafragma, ¿sí? Soltándole. Ojo que el diafragma va a estar en presencia de ventilador, entonces con tendencia a estarlo distendiendo. Entonces, de alguna manera, al momento que el respirador deja de dar aire, hay que tratar de regresar el diafragma a su sitio para poder reeducarlo mejor. Muy bien. Hasta ahí. Entonces, esa etapa, mientras el paciente está en UCI y está con ventilación mecánica, todo pasivo, ¿no? Todo pasivo, no le hacemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hola? Ya, muy bien. Entonces, cuando ya pasan las 3 semanas, 4 semanas, y este paciente, y las posturas de drenaje, ¿no? Posturas en pro, ¿no? Posturas para diferentes segmentos pulmonares. Pasan las 3, 4 semanas y el paciente ya, en algunos casos, ya empiezan a salir de ventilación, pero que sale, ¿no? Ya empieza a cambiarle el modo ventilatorio, se les empieza ya a iniciar a que despierten, ¿no? Iniciar desteten prácticamente. Entonces, ¿qué le hacemos a este paciente? A este paciente está ya le vamos a empezar a trabajar maniobras de compresión y descompresión, ¿no? Bueno, les voy a traer un globo para enseñarles cómo lo vamos. Muy bien. Cuando el paciente ya ha salido del cuadro grave, entonces ya vamos de aquí hasta la casa y hasta su recuperación, hasta que patronice bien su respiración, vamos a empezar de la siguiente manera. Imagínense que este es mi diafragma, ¿no? Mi diafragma es así, el músculo así. Cuando yo tomo aire, diafragma baja, ¿no? Boto, ¿ya? Abajo, ese es mi diafragma, ¿ya? Entonces,
¿Cómo hago yo para estimular este diafragma? Tome aire. Entonces, cuando yo hago al paciente que bote el aire, acompaño que bote el aire, y cuando empieza a tomar aire, toma aire, suelto violentamente. Mire, boto el aire, acompaño a botar el aire, y cuando el paciente apenas empieza a tomar el aire, ¿no? Lógicamente, si hubiera un poco de aire adicional que ingresa a este globo, saltaría más. Eso es lo que yo busco en el diafragma, ¿no? Boto el aire, acompaño, de pronto empiezo a tomar aire, suelto. Ahora, esto lo puedo hacer de forma voluntaria, pero también lo puedo hacer de forma involuntaria. ¿Cómo involuntariamente? Lo puedo hacer inclusive cuando el paciente está con la ventilación mecánica. Con la ventilación mecánica, yo me puedo sintonizar con la inspiración y expiración, ¿no? Primero con mi mano voy midiendo cuánto sigo el movimiento de la expiración, sigo el momento de la inspiración, cuando el ventilador le da aire. Expiración, inspiración. Aún así, el paciente está sin ventilador mecánico, solamente de repente está somnoliento, todavía está sedado, igualito. Me tengo que sintonizar con la respiración. Empujo cuando bota el aire, saco cuando empiezo a tomar aire. ¿Mm? Cuando bota el aire, sigo el movimiento. Cuando toma aire, sigo el movimiento. Cuando ya estoy sintonizado con el movimiento, ya sé en qué momento bota aire, ya sé en qué momento toma el aire, ¿Mm? Voy a presionar en el momento de botar el aire, y a la hora de tomar el aire, al inicio hago una pequeña resistencia y suelto. ¿Ya? Bote el aire, imagina que el paciente está ahí, bote el aire, bote, 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 tome aire, empieza a tomar aire y suelto. Y ya, automáticamente se va a estimular el diafragma y va a obligar al paciente a tomar aire. Claramente van a sentir este sonido, ¿no? El paciente involuntariamente le va yendo de aire los pulmones. Esto lo pueden hacer tanto en el diafragma, para el diafragma, bote, bote, ¿no? Bote, 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 tome aire, ¿no? Lo sueltan violentamente, como también lo pueden hacer para la parte torácica, ¿no? La parte torácica. Bote, 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 tome aire, suelta. Bote, 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 tome aire, ¿no? Esto lo pueden hacer en la parte delantera, lo pueden hacer lateral, lo pueden hacer pues en un paciente de costado, tomándolo a nivel de las costillas superiores y a nivel pues de los músculos oblicuos, juntando las costillas hacia arriba y soltando violentamente. Todos esos van a estimular a que el aire entre en mayores cantidades que las normales sin hacer esta estimulación. Eso es lo que me preguntaban antes, en qué momento se la presión, ¿no? Y esto serían maniobras de presión y descompresión. ¿Sí? Muy bien, preguntas hasta acá. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Qué tiempo se podría hacer? Estas presiones no son muy prolongadas, ¿no? Serán unas 6, 7 veces, no es más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así como hay hipoventilación, hay hiperventilación. Yo no puedo estar estimulando todo el momento. Diario. Metiendo aire. En cuanto a veces. Claro, veces. Lo ideal, si es que lo tienen a la mano, sería cada 4 horas. Si está en la casa, hacerlo cada 4 horas. Pero en la casa ya no va a llegar con ventilación mecánica, nada. La casa ya va a llegar, pues. Ya usted está hablando de UCI, ¿no? Estoy hablando de UCI. Si en la UCI está y eres fisioterapeuta de la UCI, pues lo ideal es cada 4 horas, ¿no? Estar estimulando para que trabaje estos músculos de la respiración. Claro.
Gracias. Ya, eso es en cuanto a la parte respiratoria. En cuanto a la parte física, también ya trabajamos en la parte hospitalaria. ¿Qué cosa tenemos que trabajar? Prevención en cuanto a la pérdida de rango articular. Prevención en cuanto a disminución o desaparición del tono muscular. ¿Sí? Activación del tono muscular. O sea, movimiento, musculatura, ¿sí? Y controles posturales de la cabeza, del tronco. ¿No? Movilizaciones integrales. Todo eso hay que hacerlo en la parte hospitalaria. Y tenemos que ver, pues, si ya tiene buen control de la respiración, ya empezar a hacer ejercicio, sentarlos, poner cierta resistencia. El mayor consumidor de oxígeno es el músculo. Así que mientras más exijamos al músculo que haga ejercicio con resistencia, la respiración automáticamente va a mejorar. Hay pacientes que saturan muy bajo y dicen, no está en condiciones de hacer ejercicio porque saturan 92, 93, ¿no? Pero precisamente, de repente, algunos de ellos, la saturación es baja porque no está acostumbrado a hacer los ejercicios, ¿ya? Entonces, empieza a hacer ejercicio y la saturación automáticamente va a mejorar porque el ejercicio va a crear una mayor demanda de que haya oxígeno en la sangre. Una vez que sale este paciente de alta, se va a la casa, ¿no? Existen 3 fases de tratamiento, ¿ya? Y normalmente, lo que yo les digo ahorita, el tratamiento de UCI, el tratamiento de hospitalización, es lo ideal. Pero ustedes van a ver que la realidad es totalmente diferente. Porque el paciente cuando están saliendo de alta de UCI, sobre todo de UCI prolongada, están saliendo con problemas respiratorios, los llevan directamente a una cama clínica, ¿no? Prácticamente postrados, con colchón antiescaras, le ponen a una enfermera, ¿no? Le dicen, no lo muevan porque se agita. Esa es nuestra realidad, cuando el tratamiento debería ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, en la experiencia de nosotros, el tratamiento post-COVID o el tratamiento COVID en el domicilio tiene 3 etapas, ¿no? Primero es la terapia respiratoria, ¿ya? Segundo es la fuerza muscular y la tercera es la funcionabilidad. Explicamos cada uno de estos. ¿Qué es la fuerza? ¿Cómo trabajamos primero la parte respiratoria? Va a ser una característica muy común de los pacientes que salen de UCI y van a su casa, encontrarlos muchas veces con concentrador de oxígeno, ¿no? Con concentrador de oxígeno o con balón de gas, con bigotera nasal, ¿no? Y les van a decir, es por si acaso, porque él se siente más seguro con oxígeno. Pero eso es crear una dependencia, ¿no? De repente el intensivista, el neumólogo sí los traten así, porque es su manera, pues no. Pero nosotros como fisioterapeutas, como ya nos pasaron al paciente para recuperarlo, ¿no? Tenemos que, nuestro primer trabajo es trabajar en la parte respiratoria y sacarlo de esa dependencia de oxígeno, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en casa? Nuestro primer objetivo es que respire bien, ¿sí? No nos interesa todavía que haga ejercicio, que levante pesas, nada. No nos interesa que el familiar diga, quiero que camine. No, eso no interesa. Lo primero es trabajar la parte respiratoria. Que como les digo, es una semana que dura eso. Debería durar eso. Pero a veces no dura así, pues a veces dura 2 días, 3 días hasta que el paciente ya reduzca bien su diafragma. E incluso si lo hemos agarrado en el hospital y ya lo hemos entrenado ya con la parte diafragmática y ya respira bien, más fácil todavía porque sale de alta y ya de frente pueden ir a la fase de fortalecimiento, ¿ya?
Entonces, esta parte respiratoria tiene que ver con lo que ya habíamos visto en la primera parte de esa exposición. Lo primero que tenía que ver es la reeducación diafragmática, ¿no? Que el paciente bote el aire, aprenda a botar el aire y tome el aire. ¿Ya? Un ratito. Un espirómetro de incentivo. Ahora les voy a enseñar cómo se utiliza, ¿no? Aunque mucha literatura dice que no se debe usar, no es recomendable esos espirómetros de bolita. Claro, depende cómo lo usen, ¿no? Ahora vamos a ver eso. Ya estaba que les había comentado. Estamos hablando de la primera parte, ¿no? La primera parte solamente enseñar al paciente respiración diafragmática. Si ya lo ven desde el hospital y han hecho un buen trabajo en el hospital de que el paciente ya trabaja bien su diafragma, pasan de frente a lo que es fortalecimiento, ¿no? Fortalecimiento. Pero eso va de la mano, ¿no? ¿Cuál es lo importante de la primera parte de la respiración diafragmática? Que el paciente automáticamente en todo momento debe estar consciente de tomando aire, inflando la barriga y botando, metiendo la barriga y botando todo el aire. Tiene que estar mentalizado en eso permanentemente. ¿Para qué mentalizado? ¿Para qué patronizado? Porque con cada movimiento que yo le haga después en cuanto al ejercicio, el ejercicio diafragmático tiene que ser automático. Si yo le digo, levante el brazo, esa persona automáticamente, al momento de levantar el brazo, tiene que combinar el movimiento con la respiración diafragmática. Mantenga 3, cuéntese 3, mantenga, bote. Metiendo la barriga. Levante el otro brazo. Bote. Si le digo, estire la rodilla, automáticamente su respiración, cuenta hasta 3, bote. Le digo, respira la otra rodilla, extienda la otra rodilla. Tomo aire con el diafragma, cuento hasta 3, bote. Si yo le digo, inclusive cuando vayamos a la parte funcional, si le digo, póngase de pie, póngase de puntas. Al ponerse de puntas, ya sabe él automáticamente, tomando aire, bote. ¿Por qué esto es importante de esta patronización? Porque ellos están saliendo de un cuadro respiratorio muy, muy fuerte. Entonces, si al paciente, por ejemplo, no le hago hacer esto, el paciente se va a marear a la hora que empiece a hacer ejercicio, ¿no? Hay muchos pacientes que se marean, dicen, no, no puedo más, me mareo, ¿sí? Porque no están haciendo esto. E incluso cuando han estado más de 2 o 3 meses en el hospital, están toda la musculatura, incluyendo la diafragmática débil, ¿no? Débil. Ya. ¿Qué pasa cuando ustedes cargan un ladrillo? ¿No? Yo les digo, lleven el ladrillo al segundo piso. ¿Cómo llevan el ladrillo al segundo piso? Rapidito, ¿no? ¿Y cómo llevan? Y cuando hay un peso máximo. El peso máximo. El peso máximo no les da opción a respirar, ¿no? Se juntan la boca.
rapidito, cuando dejan, recién, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que evitar en el paciente. Que el esfuerzo que haga al levantar el brazo no lo haga conteniendo la respiración, sino a la par, ¿no? Incluso hay muchos pacientes a la hora de pararse de la silla, por hacer el esfuerzo de pararse de la silla, dejan de respirar. Y ahí y todos los alvéolos todavía no están funcionando, ¿no? Hay alvéolos que todavía están botando, eliminando los rezagos de los coágulos, ¿ya? Ahí surge el problema. Cuando van al baño se marean también, claro. ¿Por qué? Porque para pujar contienen la respiración, ¿no? A la vez que pujan, contienen la respiración. Cuando estén en el baño también deben manejar esa respiración e inclusive si él no tiene fuerza para levantarse, comprarle el adaptador de baño para que esté alto y no tenga que hacer esfuerzos a la hora de pararse, ¿no? Entonces, si es que no se han dado cuenta, cuando la persona hace el esfuerzo de pararse, en ese periodo de colocarse y hacer el esfuerzo, deja de respirar. Deja de respirar por hacer el esfuerzo. Y terminó de hacer el esfuerzo y pues dejó de hacer respirar. Me mareé. Se empezó a marear. Se empezó a marear, tiene miedo de caer. Uy, tengo mareo, tengo náusea, no puedo. ¿No? El paciente va a decir no puedo. De frente te va a decir no puedo. ¿Ya? Entonces, muy importante que este fortalecimiento se haga luego de haber enseñado a patronizar los ejercicios respiratorios. ¿Ya? Muy bien. Posteriormente, este proceso de ejercicios debe durar entre 1 semana y 10 días, más o menos, ¿no? De fortalecerle en el miembro inferior, fortalecer los gemelos, fortalecer los cuádriceps, fortalecer los glúteos tanto predominantemente el glúteo mayor, que hace la extensión de la cadera, y el glúteo mediano, que hace la abducción, que son muy importantes durante la marcha, ¿ya? Básicamente esos dos, que son para la marcha. Después todos tanto los gemelos, con el sóleo y el cuádriceps, que son importantes para la bipedestación y la estabilización. En la marcha también son importantes. Muy bien. ¿Qué más tenemos que trabajar en la funcionabilidad, ¿no? Igualito como un paciente neurológico, ¿no? Trabajar todas las etapas. Si podemos trabajarlo en colchoneta, rodar, poner entre rodillas, ¿no? Apoyarse entre manos y pies, ¿no? Que levante brazo derecho, brazo derecho, pierna izquierda, en posición de gateo, cambiando de posiciones, agachándose como si hiciéramos planchas para fortalecer los brazos. Y todo esto que les estoy diciendo, acompañado de respiración. ¿Ya? Abajo. Cuando sube, todo el diafragma. ¿Ya? Abajo, arriba. Todo acompañado de ejercicio respiratorio. Este paciente ya, para todo, hace ejercicio respiratorio. ¿Ya? Para que no se maree. Muy bien. Pregúntate aquí. ¿Ninguna? Muy bien. Acá hay una pregunta. Dice, la ventilación profunda, intermedia y superficial. ¿Existe un patrón en milímetros o centímetros de cuánto debe ascender y o descender el diafragma? En su defecto, ¿a qué altura debe llegar el músculo diafragmático según ubicación anatómica? Bueno, según ubicación anatómica, habíamos dicho dónde se inserta el diafragma. Lo ponemos otra vez a prueba. Otra vez, graficamos, ¿ya? El músculo diafragma está aquí,
¿no? Y el músculo del diafragma tiene que contraerse hasta bajar, ¿ya? Este espacio, ¿no? En que el diafragma más o menos es de 8 centímetros, ¿no? Graduado en cuanto a una respiración normal, que lo hacen en los cantantes, en los metidos con, ¿cómo se llama? Ecografía, que lo hacen en los cantantes, en los personas que utilizan el diafragma, en los luchadores de artes marciales, ¿no? Esa distancia. Pero nosotros estamos hablando de un diafragma que no funciona, ¿ya? Que esto prácticamente está acá abajo, Hasta donde pueda. ¿perdón? Y nuestra función es que esto suba hacia arriba, ¿ya? Entonces, sí, hablamos de inspiración mínima, intermedia y máxima, ¿no? Que están entre entre esos rangos. Pero esas respiraciones también lo usamos en drenaje autógeno, ¿no? Cuando hacemos respiraciones en 3 tiempos, ¿no? En 3 tiempos, pero eso ya para mejorar la eliminación de las secreciones. En el caso de lo que estamos hablando ahora, solamente estamos hablando de esta reeducación, de que el diafragma baje. Y me dice, según su posición anatómica, claro. El diafragma, ¿dónde se inserta? En la cara interna de las costillas falsas y flotantes. En la parte posterior se inserta en las últimas vértebras dorsales, y en la cara anterior en la parte anterior va hasta el apéndice sifoide, ¿no? Una cúpula así. Una cúpula así que tiene que invertirse. Muy bien. ¿Esa era su pregunta? Ya pueden escribir también si quieren la pregunta, yo las voy leyendo. Ya. Listo. ¿Alguna pregunta que quieran saber sobre, o que quieran hacer sobre algún paciente, algún caso? Profesor, yo tengo una pregunta, o licenciada. ¿Por qué las personas cuando salen de un post-COVID, pues tosen a cada rato y cuando hablan tosen más? Ya. ¿Por qué quedan con eso? Ya. Eso va a durar un tiempo, ¿no? Porque a algunos les han puesto dilatadores, ¿sí? A otros, como les decía antes, los alveolos, estos alveolitos, ¿no? Que han eliminado ya toda la secreción, No se ve, profesor, lo que está haciendo el... Ay, estos gracias. han eliminado ya los coagulitos, pero todavía queda como cascarita pegada ahí. Entonces ustedes van a ver que cuando al paciente le dicen tome aire o profundo, bote, les provoca toser, porque van a estar eliminando todavía estas cositas, ¿ya? Y está dilatado todavía. ¿Mm? Eso es. Porque tú vas a ver que estos pacientes que están que han salido, botan una flema blanca, ni siquiera para decir que botan flema amarilla, no, fue una flema blanquita y con unos puntitos pequeñitos, obsérvalo bien, esos puntitos pequeñitos son estos coagulitos que va botando, y esos son los que le provoca esa tos. ¿Sí? Me fui. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Licenciada, entonces al hacer los ejercicios respiratorios va a tener tos. ¿Tos? No todos, ¿ah? Claro, No todos. Hay algunos porque que eliminan bien, hay otros que van eliminando poco a poco. En el lapso de 3 meses siguen botando. Inclusive al hacer el ejercicio está dilatado, la parte de la tráquea está dilatada. Entonces cuando toman el aire, a veces sienten frío acá. Sienten frío
y ese frío sienten que entra el aire con mucha fuerza y eso también les provoca una especie de tos por la dilatación de la tráquea, de los alveolos y esos coagulitos que todavía quedan ahí, que se van a ir eliminando poco a poco. Ya, gracias. Muy bien. Y ahora, ¿qué ejercicios más podemos hacer funcionalmente? Si el y también dependiendo de la evaluación y del tiempo que el paciente haya estado en UCI, ¿no? Si el paciente ha estado en UCI 3 meses, van a haber otros problemas también con pérdida de los propios sectores, ¿no? Al pararse va a sentir pues, que no siente el pie, va a sentir que se cae, lógicamente que hay que trabajar la propiocepción también, ¿no? Trabajar la sensibilidad, evaluar también de acuerdo a las patologías que pueden haber remanentes de la enfermedad. Como por ejemplo, en el caso de los problemas neurológicos, ¿no? Hay pacientes con problemas de nervio radial, ¿no? Presión nervio radial que les deja la mano en gota, ¿no? Que no pueden extender la mano. Hay otros, que es bastante común, el cubital, ¿no? Que hay fuerza en la mano, pero si ustedes se dan cuenta y le evalúan, son estos 2 dedos son los que han perdido la fuerza. Hay otros dedos que no pueden mover, otros que no pueden mover toda la mano por parálisis del mediano, ¿sí? Hay otros que no pueden abrir los brazos, ¿sí? Neuropatías del circunflejo, que no les permite levantar los brazos, ¿no? Hay otros con compromisos del ciático popliteo externo, ¿no? En su rama peronea, ¿no? Que hace que el dedo gordo caiga, ¿no? Eso es bastante común también, ¿no? No sube. Aparentemente es por las compresiones que hay en la cama de UCI, ¿no? Realizan una compresión por ahí que van a comprender esos nerviecitos. Otros problemas también asociados a la medicación puede ser la ataxia, ¿no? El movimiento, la incoordinación, que se trabaja en colchoneta en posturas de estabilización rítmica, ¿no? Levantando brazos, piernas u otras posturas donde se maneje la posición. ¿Mm? ¿Preguntas? Profesor, ¿y por qué algunas personas se quedan sin oler ninguna comida? La pérdida del olfato y del gusto se recupera, se ha visto que se recupera en algunos a los 15 días y otros a los 6 meses todavía no recuperan o ya están recuperando en la mitad el olfato. Al ser un problema neurológico, para eso no tenemos terapias, de repente solamente estimularlo con diferentes tipos de olores. ¿Ya? Pero sí te he visto que en algunos casos, que no son muchos, que el olfato se recupera todavía más de 6 meses. Ahora, es interesante lo que me preguntas porque no he visto más acerca de que si se quedan algunos con una pérdida de olfato permanente, o disminuida ya de forma definitiva, ¿no? Eso no lo he visto bien, pero sí sé que hasta los 6 meses hay muchos que no han recuperado el olfato o los están recuperando recién parcialmente. Y me imagino que algunos deben quedar porque al ser una lesión neurológica, las lesiones neurológicas que no revierten hasta los 3 meses ya no tienen capacidad de regeneración. Si es neurológico y más de 9 meses, ya hay una degeneración valeriana, ¿no? Que hace que ya el axón que conduce al impulso nervioso, de sensación o de movimiento, ya se destruye. La posición, me dicen, del cúbito ventral. ¿Cuánto tiempo debe ser en UCI, hospitalización y en casa? Normalmente la posición prona en UCI es por días. Lo ponen 3 días en posición prona. Ya, pero es una posición de emergencia para que... ¿Por qué se pone en posición prona? A ver, le explico. Este es un pulmón
visto lateralmente, ¿ya? Visto lateralmente. Este es el frente de la persona, ¿ya? El frente de la persona, este es su pulmón. Este pulmón está dividido en 3 segmentos, así. Segmento superior, el lóbulo superior, medio e inferior, en el derecho. Imaginemos que este es el derecho, ¿ya? Bueno, que está al otro lado. Y si fuera izquierdo sería lóbulo superior, língula, lóbulo inferior. En ambos casos, el que tiene mayor capacidad en cuanto a alveolos y el intercambio de oxígeno es el lóbulo inferior. Este lóbulo es el más grande y el que favorece más el intercambio de oxígeno. Entonces, cuando nosotros nos echamos boca arriba, esto está comprimido y no nos da opción a hacer una adecuada ventilación. En cambio, cuando el paciente está en posición prona, solamente el lóbulo medio se comprime y nos da opción a que el lóbulo superior y el lóbulo inferior, que son los más grandes y que más cantidad de oxígeno, más oxígeno pueden intercambiar, puedan estar funcionando. Es por eso que los ponen en posición prona 3 días. Entrar en UCI, hospitalización y en casa. Una vez que ya sale de UCI y ya está en hospitalización, la posición prona la hacemos normalmente durante la terapia o como una posición adicional en la cama, ¿no? Y oye, estate en posición prona 1 hora, 2 horas, ¿no? Lo que dura el cambio de posición para prevenir escalas. Es una posición más, ¿ya? Y en casa, como terapia, ¿no? Como terapia. Ya lo podemos hacer nosotros solamente mientras hacemos la terapia con una cuña, ¿no? Facilitando los drenajes. Aunque ya después de salir del hospital ya está de más porque ya se ha eliminado todo. Sí se puede seguir haciendo todavía, pero ya durante las terapias. No necesariamente ya como una postura obligatoria como es en la UCI y en la unidad de hospitalización. Bien, otra pregunta. Ojo, que en la posición, en la UCI es solamente una posición, prono, nada más, ¿ya? Pero ya en la hospitalización, tanto como en casa, podemos ponerlo de acuerdo a los segmentos que deseemos liberar. Por ejemplo, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos con 10 segmentos y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos con 8 segmentos, ¿ya? Entonces, realmente son 18 segmentos. Cada segmento tiene una postura de drenaje. Tiene una postura en la cual ese segmento se verticaliza y ayuda a vaciar su contenido, ¿ya? Son bastantes posturas, una para cada uno. Es que para hacer los ejemplos más comunes, así como están ustedes ahorita sentados, están drenando el segmento superior del lóbulo superior. Está verticalizado y se drena, ¿ya? Cuando están echados boca arriba, están drenando el segmento anterior del lóbulo superior. Cuando están en posición prona, lateral, ligeramente rotados al decúbito ventral, drenan el segmento posterior del lóbulo superior. Eso es solamente un ejemplo, ¿no? Porque para hacer todos los segmentos tendríamos que aprenderlo para cada segmento. En cambio, el lóbulo inferior tiene 5 segmentos, ¿no? Tiene 5 segmentos: el superior, anterior, posterior, medial y lateral. Tiene 5 segmentos este lóbulo inferior. Y los 5 segmentos, ¿cómo se drenan? En posición prona.
¿sí? En posición prona, no todos, ¿no? En posición prona se drena este, y estos en lateral. Lateral, lateral. Pero con las piernas elevadas en 45 centímetros, ¿ya? Entonces, miren la importancia de la posición prona del paciente, ¿ya? Ahora, la posición de drenaje la pueden alternar con vibración, ¿ya? O sea, por ejemplo, si me dicen, este señor tiene un compromiso del segmento posterior, del lóbulo inferior derecho, ¿no? Ya me dieron exactamente la ubicación de la complicación que quiero drenar. Allá, el segmento posterior del lóbulo inferior del pulmón derecho. Allá, ¿cómo se drena eso? Se drena en posición prona, con las piernas elevadas en 45 centímetros, ¿sí? En posición de Trendelenburg. Ya mantengo esa posición al paciente, ubico con mi mano dónde está el segmento y empiezo a hacer mi vibración, ¿sí? Empiezo a hacer mi vibración para ayudar al drenaje de la zona. Muy bien. Ahora me dirán, ¿también se puede hacer con capotaje? No, eso ya no se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les decían antes, los alvéolos tienen esta posición, ¿sí? Son como globitos de carnaval, toman aire, botan, quedan medio infladitos, toman aire, hacen intercambio de oxígeno y botan, ¿ya? Ahí nada más. Pero cuando hay el problema del COVID u otro problema, como este alvéolo necesita llevar intercambiar más oxígeno porque los otros alvéolos están alterados, ese alvéolo iba a estar hiperventilado, ¿no? Va a aceptar mayor cantidad de aire por falta de los otros alvéolos. Entonces, si a ese alvéolo que está hiperventilando y está creciendo, yo le voy a meter capotaje, puede ser que este alvéolo colapse, ¿no? Y destruya el alvéolo y le haga daño al paciente, ¿sí? Por eso está contraindicado. No se hace el capotaje en pacientes con problemas respiratorios. Si es un joven y tiene una neumonía simple, de repente una neumonía, porque una gripe mal curada y que se descuidó, pues, ¿no? Y camina todo, pero simplemente tiene flemas amarillas y queremos simplemente tratarlos, ahí sí le pueden dar, pues. Ahí no le van a lesionar nada, no es un paciente con una inflamación crónica o larga, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? ¿Quedó clarito todo? ¿Cuáles son otras recomendaciones complementarias en cuanto al COVID? No tomar cosas heladas, ¿no? No tomar cosas heladas. En cuanto al trabajo cardiovascular, por 3 meses no van a tomar cosas heladas. En cuanto al trabajo cardiovascular, cuando ya empiezan ya a la segunda semana el trabajo funcional, ¿ya? De levantar las piernas, ponerse de puntas, también van a empezar a trabajar el aparato cardiovascular. ¿De qué manera? ¿No? Van a hacer que el paciente se ponga de puntitas, ¿no? Y empiece a hacer. ¿Sí? Levantar los talones sin despegar las puntas, ¿no? Levantar los talones sin despegar las puntas. Eso ya empieza con 2 minutos. Eso ya le va a ayudar a empezar a trabajar el corazón, ¿sí? A empezar a hacer esfuerzos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo va a terminar el trabajo del COVID? ¿En qué momento ustedes ya van a dejar al paciente? ¿No? La parte respiratoria es rápida.
Eso sí lo va a mejorar rapidísimo. En 2 semanas ya que estén con el paciente ya en casa, debe estar ya mejor de la parte respiratoria. Eso también es muy importante, el espirómetro de incentivo, ¿no? ¿Cómo se usa esto? Esto es un aparatito que sirve para levantar la bolita, ¿lo conocen, no? Si yo aspiro. Pero ¿por qué está contraindicado? ¿No? Porque está contraindicado si es que no saben trabajar al paciente. Porque a veces el paciente, acá hay una graduación de 200 a 1200, ¿ya? ¿Conocen, no? Una tiene una Ya. graduación de Sí, 200, pero yo conozco el de que tiene 3 bolitas. claro, también. Y a mí me enseñaron que, o sea, primero tienes que aguantar la respiración y al momento de botar lo tienes que poner ese tubito. No sé si será correcto o está mal. Bueno, ¿tienen que votar qué? Primero tiene que retener, o sea, ¿cómo le puedo explicar? La respiración Ya, y al momento de botar recién lo bota por ese tubito. ajá. No, ¿Es correcto? no se vota, eso cae solito. Solito cae. Bueno, estos, el de 3 bolitas dice, ¿no? Ajá. No, son espirómetros igual. Ahora le voy a explicar por qué a veces se trata de forma incorrecta. Ese de 3 bolitos también está graduado en el de un rojito de 400, no, el verde de 400, amarillo de 200 y el último, que es el rojo, debe decir 800. No, 4812, 1200. Así debe estar graduado esos 3 bolitas. ¿Por qué está graduado así? Este también está graduado de 200 a 1200. ¿Por qué está graduado así? Porque supuestamente la literatura que viene de estos está hecho pues en Estados Unidos, está en Europa, ¿no? Sus pulmones son casi el doble del tamaño de nosotros, ¿no? Y prácticamente la capacidad pulmonar total en estas personas estándar de esos países es de 3.600 centímetros cúbicos, o sea, un poquito más de 3,5 litros. ¿Ya? Entonces, esto representa eso y sirve para trabajar dos cosas. O trabajas capacidad pulmonar o trabajas resistencia pulmonar. ¿Ya? ¿Cómo trabajas la capacidad pulmonar? Le pones un mínimo de esfuerzo y mantienes arriba la bolita. Por ejemplo, en el caso de la niña que dijo que tiene el de 3 bolitas, ¿no? A veces se desesperan el paciente por levantar las 3 bolitas, pero las 3 bolitas ya le da un volumen, una cantidad de 1200, que eso es ya para trabajar la fuerza, ¿ya? Eso es para trabajar la fuerza, por ejemplo. Imagínense, lo voy a poner a 1200, al máximo. Lo voy a poner a 1200, ¿ya? Estoy poniendo al máximo. Estoy poniendo al máximo y voy a tratar de levantar la bolita. Eso es todo lo que puedo. ¿Ya? Lo voy a poner a 200. ¿Vieron la diferencia? Sí. Miren Sí. la cantidad de tiempo. Sí lo puede retener ahí la bolita. Pero ahora miren en 1200 qué pasa. ¿Se dieron la diferencia? Es muy intenso. Claro, es muy fuerte. Entonces, ¿cuál de los dos me sirve más? El de... El primero. La respuesta es depende. Depende. ¿Qué cosa quieres? Depende del paciente cómo esté, ¿no? Depende de lo que quieras obtener el paciente.
Si tú quieres tener fuerza muscular, que tus pulmones sean fuertes, como para esos que tienen tanta fuerza, que hay algunos que, no sé si habrás visto en esos programas de talento, pueden llegar a inflar las bolsas de agua caliente. Sí, Ay, claro. Si tú quieres fortalecer a ese nivel, ya pues lo pones a 1200 y empiezas a trabajar así porque tus pulmones claro. son fuertes. En el caso del paciente COVID, yo no quiero la fuerza, yo quiero una resistencia que sea fuerte y Los pulmones. perdón, que sea resistencia y que se amplíe mi capacidad. Entonces, trabajo en el bajito y hago que el paciente levante aquí. No lo agito al paciente, pero sin embargo, él juega con la bolita y a la vez está expandiendo. Es por eso que ustedes van a ver en algunos manuales dice esto y hay una X, prohibido, claro, porque el paciente, ¿qué cosa va a hacer automáticamente con esto? No quiero estar, yo estoy mejor, me lo voy a poner al más fuerte y vas a estar queriendo trabajar con el más fuerte, ¿no? ¿Para qué quiere fuerza si no está en plena reeducación? Es como que ustedes quisieran fortalecer su bíceps, ¿no? ¿Qué les convendría más a ustedes en este momento? ¿Hacer 10 repeticiones con una pesita de 2 kilos? ¿O hacer 2 de estas con pesas de 30 kilos? De 30 kilos. ¿Así? Con 30 kilos. Haces con 30 kilos, te vas a lesionar pues, los tendones. Claro. Lógico, pues, ¿no? Pero las personas que ya están acostumbradas, ¿cómo alzan, profesor? Lógico, ya es un proceso. Cuando ya salga de esto, ya le vas aumentando, pues, ya le vas aumentando. La velocidad, ¿no? Claro, la resistencia. La resistencia. La resistencia le vas aumentando. Va a llegar un momento que ya no va a ser un paciente post-COVID, ya va a ser un paciente ya normal, ya si quiere le mete los 1200, ya no se va a quitar. Claro. Profesor, y a partir de, por decir, ¿a partir de cuándo se da el alta para que ya pueda hacer sus cosas normales? Por decir, si salía a correr, no sé, 7 kilómetros, 8 kilómetros, Eso es a velocidad. Eso es progresivo. Ya, ¿cómo haces? Haces la prueba de las sentadillas. Cuando el paciente ya puede hacer 5 sentadillas seguidas, sin agitarse, sin cansarse. Cuando ya hace eso, tiene su buen patrón respiratorio, empieza a sacarlo a caminar. Una vuelta a la manzana, 2 vueltas, y como ya empezaste a hacer eso que les he dicho del trote, ya puedes sacarlo si quieres, a acondicionarlo a caminar, luego a correr, etc. El COVID ya pasó. Claro. Lo que pasa es que tienes que darle condiciones a su corazón y sus músculos. La persona que le gusta hacer o que sale Deporte. tiene voluntad, el cuerpo solito va a pedir. Solito. No es cuestión de sobreesforzarlo tampoco, ¿no? Claro. El cuerpo solito va a pedir. Y es un trabajo bien interesante, ¿eh? Bien interesante. No hay una regla general así. Yo sí lo pongo en 3 porque por experiencia sí, yo trabajo. Un paciente con COVID sale de alta del hospital, le aseguras que en 3 semanas ese paciente ya está caminando, está haciendo su vida normal. Que esté corriendo todavía no sé, pero su vida normal por lo menos ya en 3 semanas debe estar. El paciente COVID no se le trata dentro de la cama, ese es un gran error. Muchas veces el paciente COVID, a la cama, voy a la cama, le muevo, levanto. Pero en la cama sí se puede hacer el calentamiento, profesor, ¿no? Claro, puedes comprar un balón terapéutico, pero con un balón terapéutico ya para que levante las caderas, para que levante una pierna, para que haga esfuerzo. ¿Ya? Porque yo he ido a domicilio ¿Ya? de un paciente que le hacemos calentamiento en lo que es en la cama primero. Con los brazos, con un palo. ¿Ya? Primero con los brazos. ¿Pero cómo está? ¿El tronco resiste? Sí, poco a poco ha sido su recuperación. Sí. Porque la sentada, el paciente sentado, es desde que llegas. Desde que lo sientas.
El paciente que se le va la espalda, no, porque eso es lo que más rápido se activa. Sí, Y pero ya está. Entonces, ese debe ser tu punto de partida. Sentarlo ahí. Tu cama no es necesario. Claro, como tú dices, el calentamiento, si trabajas yo trabajo mucho con el balón de maní. ¿Cuál es Las eso, profesor? pelotas grandes, tipo boba, pero las pelotas largas, ¿no? Esas son las pelotas bobas, así grandes. Las pelotas maní son así, Ah, son largas. son grandotas, así. Entonces, con esas pelotas, les hago subir las piernas, les hago presionar y levantar la cadera. Luego, en caderas de suspensión, levantar una pierna, levantar la otra. Luego que ya dominan eso, les hago levantar en suspensión, siempre en suspensión, hacer rotar una pierna, rotar la otra, ¿no? Después, pisar la pelota pisar la pelota con las dos piernas, con las rodillas dobladas, el balón. Y levantando las caderas, levantar extender una pierna, extender la otra, sin bajar la cadera. Y ahí fortaleces todo Todo. desde el... Ahora hay una cosa muy interesante, que muchas veces nos enfocamos a fortalecer los brazos y las piernas, ¿ya? Pero en estos pacientes no se ocupen de los brazos y ocúpense del tronco, ¿ya? Por eso la importancia de trabajar con estas pelotas y que el paciente se quede en suspensión. Porque, por ejemplo, un carro, ¿no? Si ustedes tienen un carro que le cambian las llantas nuevas, todo, ¿de qué se les sirve tener las llantas nuevas? Si, Ay, si el eje está todo, ¿no? Es decir, llantas nuevecitas y el carro va con la llanta. Entonces, muy importante es esto, ¿no? Del fortalecimiento del tronco con balón terapéutico. ¿Mm? ¿Qué dice? ¿Qué tanto ayuda el espirómetro? El espirómetro, como les digo, te va a ayudar a mejorar la capacidad, el volumen, ¿no? El volumen y la resistencia, ¿sí? Que tu pulmón pueda tomar más aire y pueda resistir mayor tiempo en cuanto a las caminatas, a la acondicionamiento. Como me decías que esa paciente que tiene el espirómetro de 3 bolitas, si es que tiene ese espirómetro de 3 bolitas, trabaja solamente con el primero. Solamente enfócate en la bolita verde y que la tenga arriba. No trates de que levante las 3, ¿ya? Por lo menos si está en pleno proceso de recuperación. Una vez que ya haga todas sus cosas, ya sale a la calle, ya tiene fuerza, ya, Hola, es que aumenta estaba full. la resistencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. licenciado, ¿es personal? ¿Perdón? Que sí es personal, ¿Qué pasa? el aspirómetro. ¿Es Sí, personal? sí, esto es personal. Ah, ya. Esto es personal, ¿no? Esto no se comparte. Esto no se comparte. ¿Tu trabajo, bro? ¿Perdón? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Licenciado, ¿cómo es su nombre? Gustavo Velázquez. Gustavo. Ya, chicos, entonces, y de todas maneras, pues, siempre, si ustedes tengan un paciente, siempre su evaluación muscular, su evaluación de 1 a 5, ¿no? Su graduación de 1 a 5 para que sepan qué músculos rangos articulares para saber, pues, qué musculaturas van a elongar para recuperar los rangos articulares. Su test de funcionabilidad, se sienta, se para, se agacha, rueda, etcétera, para saber también qué actividades funcionales van a ir trabajando, ¿no? Y cuando, por ejemplo, en mi caso, ¿no?
Siempre es bueno hablar de la experiencia y darlo así. Cuando a un paciente yo le doy de alta y digo, yo no vengo más, yo vengo y en broma, en serio, siempre la empatía con el paciente, ¿no? Mi trabajo va a terminar el día que usted se agache, saque los zapatos debajo de la cama, se vuelva a parar y me voy. Y efectivamente, ahí termina el trabajo, ¿no? El paciente, lo empezamos a llevar lo empezamos a llevar boca abajo hasta que ya el paciente ya saca sus zapatos del suelo, pues se agacha y se para ya con toda la fuerza que ha logrado en los miembros superiores. Ahí acabamos. Ujú. Y después de repente una vez a la semanita ir a verlo, ¿no? Es un trabajo Claro. bastante gratificante, pero tiene que tratar de que sea en el menor tiempo posible, establecer sus metas y cumplirlas. Por ejemplo, decirle al paciente, ¿no? De arranque, tu respiración. Una vez que me domina la respiración, ¿no? Vamos a empezar a hacer ejercicio. Tal día vas a estar parado, tal día vas a caminar con andador, tal día vas a ir al baño solo, ¿no? Si tú cumples los objetivos que estás trazando, el paciente va a creer en ti ciegamente, no va a querer nadie más que tú. Porque si te llegas a cumplir esos 2 primeros días, tú le vas a decir, a las 3 semanas o 4 semanas ya estás caminando. Y él te va a creer ciegamente. Y eso ayuda muchísimo. Muchísimo ayuda eso. Y vas a ver cómo los logros van. Ajá. Bien. Entonces lo primero que se trabaja, profesor, es con el espirómetro para la intensidad de No es necesario el espirómetro, pero si lo tienen, trabajen solamente lo más bajo que puedan y tenerlo arriba. Ujú. ¿Ya? No se desesperen en aumentarle, porque en ellos no estás trabajando fuerza muscular, estás No. trabajando amplitud y resistencia, que sea resistente al pulmón y que vaya aumentando su capacidad. ¿Ya? Ajá. Este es el gran error que se comete, y por eso es que cuando dan esos folletitos, vas a ver que te ponen esto y te dicen unas cruces así, prohibido esto. Claro, lo dejas solo al paciente, el paciente dice, no, yo quiero recuperarme, le pone todo. Claro. Le pone todo y se va a agitar más. Ujú. ¿Ok? Sí, profesor. Listo, chicos. Ha sido un gusto haber conversado con ustedes. ¿Ya? Igualmente. Hasta una Próxima oportunidad. Sí. Bueno, cuídense. Hasta luego. Igualmente, licenciado. Chao. Bueno, muchas gracias a todos los participantes del curso, muchas gracias al ponente, muy buena ponencia. Cualquier duda o consulta pueden comunicarse a través del WhatsApp y se la estaremos resolviendo. Gracias a todos, feliz noche. Ha finalizado el curso.